Les invito a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14, dice la palabra del Señor: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Amén. Pueden tomar asiento. El título de este sermón es En uno de los dos reinos, ¿sí? Lo primero que quiero plantear es que hay dos reinos, ¿sí? Y solamente dos reinos. Y nosotros podemos estar en cualquiera de los dos reinos, digamos, ¿sí? Tenemos un estado en el que podemos estar en cualquiera de los dos reinos, pero no en los dos reinos al mismo tiempo. No podemos estar en el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y al mismo tiempo estar en el reino de Cristo, del amado Hijo del cual habla este texto, ¿sí? ¿Cómo que hay dos reinos? Se preguntarán, ¿cómo es posible que haya dos reinos si Cristo es el soberano, si Cristo es el Señor, Él es el Rey? ¿Cómo puede haber dos reinos si Dios lo gobierna todo? Bueno, obviamente Dios es soberano, ¿sí? Y obviamente lo que está decretado por Dios se cumple. Y si no se ha cumplido todavía, se va a cumplir. Él es el Rey supremo sobre toda su creación. Todo lo que existe, todo lo que fue creado, lo que vemos y lo que no vemos fue creado por nuestro Dios. Y Él reina sobre todas las cosas. El universo está a sus pies. Y entonces, ¿de dónde sacamos que hay dos reinos? Bueno, acompáñenme en este texto a Lucas, capítulo 11, versículo 2. Simplemente para argumentar esto, que Dios es el Rey soberano, ¿sí? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense, Jesús les está enseñando a orar a sus discípulos, les está diciendo que de esta manera debemos orar, adorar a Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la gloria para Dios. Pero lo siguiente que pide es, venga tu reino, ¿sí? Hay un reino que debe ser establecido, hay un reino que debe ser instaurado, ¿sí? Pero después sigue y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, en la presencia de Dios, la voluntad del Señor se hace o se hace, ¿sí? El Señor manda y los ángeles responden al llamado del Señor. Entonces, Él es el soberano del universo, de eso no nos deben quedar absolutamente ninguna duda. Pero en la oración Jesús les dice a los discípulos que deben orar así: venga tu reino, ¿sí? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. ¿Qué es esto de venga tu reino? Bueno, hay un reino en el cual todo ser humano nace. Y este es nuestro primer punto, el reino de las tinieblas, ¿sí? Ese reino es el reino de las tinieblas. Todo ser humano nace en el reino de las tinieblas. Todo ser humano está en una condición espiritual que está dominada por esas tinieblas, ¿sí? Y por el príncipe de esas tinieblas. Todo hombre nace en esta condición. No es que hay ciertos hombres que pueden nacer con una cierta bondad, como decía nuestro hermano hoy, o cierto carácter moral que los hace dueños o partícipes de un reino distinto. No, este es el reino de las tinieblas y todos los seres humanos, excepto Cristo, hemos nacido, ¿sí?, bajo el reinado de las tinieblas. La condición espiritual es la misma para todos los seres humanos. Todos están muertos en sus delitos y pecados, como dice Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios, apartados de ese reino glorioso donde Él manda, donde Él decreta, donde todos obedecen a la voz del Señor, ¿sí?, de corazón y de una manera gozosa, de una manera de servicio.
Ese es el cielo donde están sus ángeles, donde están los que han muerto en Cristo. Pero acá nos dice que todos los seres humanos están destituidos, echados de la presencia de Dios, incapaces de entrar a la presencia de Dios o hallar gracia eh, por sus propios méritos. No hay quien pueda hallar a Dios, no hay quien pueda escapar de las tinieblas que lo dominan. No es que un día yo me puedo despertar y decir, bueno, no me gustan las tinieblas en las que estoy viviendo, voy a salir, ¿sí? O tal vez alguien piensa así, no la estoy pasando muy bien, me convendría salir de esta condición. Pero no lo puede ver todavía, está en oscuridad. ¿Alguna vez ha estado en una noche oscura, oscura en el medio del campo? ¿Vieron cuando está oscuro, oscuro que no se ve nada? Porque hay noches que están un poco más claras, que se ve la luna, se ven las estrellas. Y después de un rato uno empieza a como acomodar la vista y empieza a ver un poquito más lejos, ¿sí? Pero hay noches que son tremendamente oscuras, que no se ve absolutamente nada. Si no tenés una linterna, te vas a perder. Bueno, a mí me ha pasado con Luz y todo de perdernos, ¿sí? Con otros hermanos de acá, de perdernos en algún lugar en el medio de la noche, no saber a dónde estamos yendo, no saber qué es lo que hay adelante. Bueno, de esa manera es aquel que está en oscuridad, aquel que ha nacido en estas tinieblas, no puede ver lo que está adelante. No solamente que esta condición lo condena, no solamente que esta condición lo pone, digamos, en una situación terrible porque está alejado de Dios, sino que no lo puede ver, no puede ver qué hay más adelante. Y uno dice, ¿por qué la gente se enrieda cada vez en más pecados? Y parece que cada vez la conciencia les acusa menos. Justamente por esto, porque no lo pueden ver, no pueden ver lo que está adelante, están cegados por su propio pecado. La carne y Satanás no colaboran, ¿sí? Más bien ayudan a que la persona se siga perdiendo en sus pecados. Y esta oscuridad, la cual inunda su vida, va hasta lo más profundo de su ser. Y cada vez se corrompe más en los pecados y no puede salir de esa situación. Nadie puede escapar de ese reino de tinieblas. Imagínense que una nación nos conquistara, ¿sí? Esto hace mucho no lo vemos, pero que una nación venga y te conquiste, y venga y ponga sus tropas en tu ciudad, en la esquina de tu casa, y te ponga soldados y te digan a qué hora podés entrar a tu casa y a qué hora podés salir a tu casa, y te dominen, ¿sí? Te manejen la vida, por así decirlo. Bueno, así son las tinieblas y el pecado. Así es la vida de todo aquel que nace en este mundo. Y cuando nosotros pensábamos en algún tiempo, no, pero yo soy libre de hacer lo que yo quiera, yo puedo elegir porque yo soy una persona inteligente, yo tengo estudio o puedo pensar por mí mismo, nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que creer o no creer, ¿sí? Seguramente les suena porque todos hemos pasado por esa situación. Bueno, eh, así es la vida del que está perdido en las tinieblas. Cree que es libre, cree que puede elegir, cree que en esa oscuridad ya aprendió su vista, ya se acomodó y sabe hacia dónde tiene que ir, ¿sí? Pero en realidad continúa muerto en sus delitos y pecados. Continúa perdido en la densa oscuridad de su pecado. Por eso, hermanos, nadie puede salir de ahí y la gente va de un placer en otro, ¿sí? Algunos dicen, bueno, no, yo ahora me voy a deleitar en el deporte, que no tiene nada de malo deleitarse en el deporte, pero vive para el deporte. Su Dios es el deporte. Nadie puede alejarlo de sus actividades deportivas. Después que termina con eso, va y dice, no, yo me voy a dedicar a la pintura, porque el deporte ya no lo puedo hacer. Y se dedica a la pintura y uno va de un lado a otro. Dice, ¿por qué su vida no tiene rumbo? ¿Por qué más vale no busca a Dios? Porque no puede. ¿Sí? Esa es la respuesta, porque no puede. Porque está en el reino de las tinieblas. Y este reino de las tinieblas está obviamente dominado por el príncipe de este siglo que es Satanás. ¿Sí? Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y por eso la gente no encuentra a Dios, la gente no busca a Dios, la gente rechaza a Dios, ¿sí? Acompáñenme a un texto conocido también, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3.
Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. ¿Sí? En otro tiempo estábamos en esta condición, en otro tiempo, y en el tiempo actual muchos están en esa condición, ¿sí? Muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense el lenguaje que usa Pablo acá, siguiendo la corriente o conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el príncipe de este mundo es un gobernante tirano, y ese gobernante tirano es Satanás. Él no quiere tu bien, él no quiere tu prosperidad espiritual, ¿sí? Él no quiere que encuentres a Dios. Entonces, obviamente, va a hacer todo, va a usar toda su artillería para que vos rechaces a Dios. Y eso es lo que ahí dice Pablo, nosotros hicimos en otro tiempo. Éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? Estábamos por naturaleza, éramos hijos de ira, ¿sí? No hay libertad en este reino de tinieblas. No hay escapatorias en este reino de tinieblas. No hay una luz propia que nos pueda indicar el camino. ¿Has escuchado eso? Seguí la luz de tu corazón. Todo está en tu interior. Los buenos pensamientos nacen de lo más profundo de tu corazón. Es una mentira, ¿sí? Es parte de este engaño, de este reinado de las tinieblas. No hay luz en tu corazón porque naciste en pecado, ¿sí? No hubo nunca luz en nuestro corazón porque nacimos en pecado, estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, si vos seguís tu corazón, si vos seguís los buenos o las buenas intenciones, los buenos pensamientos de tu corazón, lo único que vas a hacer es condenarte a vos mismo. Por eso, no sigas a tu corazón, ¿sí? En este reino de las tinieblas, parece que lo único que podés cosechar es oscuridad, más tinieblas, más pecado y más condenación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, siempre me llama la atención ese lenguaje, la paga del pecado. Es decir, el salario del pecado es trabajar para un amo que te va a pagar mal, ¿sí? ¿Alguna vez trabajaron para alguien que les pagaba poco? Es terrible trabajar para alguien que te paga mal, ¿sí? Pero este no solo te paga mal, ¿eh? Este no es el rey de este siglo que te paga un poco mal, o sea, te da algo bueno, pero te podría dar más. No, directamente te paga para muerte. Es decir, la miserable paga del pecado es la muerte. La miserable paga por el salario por tu trabajo continuo que vos crees que estás haciendo bien, es la muerte. Entonces, ¿cómo salir de esta condición? Nadie puede escapar por su propia voluntad. No podemos estar en los dos reinos, no podemos estar en el reino del soberano Dios y obedecer como obedecen los ángeles, ni tampoco podemos escapar del reino de las tinieblas, no hay voluntad para hacer eso. Entonces, ¿qué provecho podemos obtener si vivimos así? ¿Qué podemos ganar si vivimos así? ¿Qué esperanza podemos tener en el futuro si estamos en este reino de las tinieblas? ¿Sí? Yo sé que el panorama parece muy, muy triste y lo es. Realmente es un panorama triste. Y aunque nosotros lo vemos muy lejano ahora, fue nuestra realidad. Y es la realidad de muchos que nos rodean. ¿Sí? Es la realidad de muchos con los cuales estamos en contacto todos los días. Pero no termina ahí, ¿sí? Vamos a nuestro texto en Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Nuestro segundo punto, el reino de Cristo.
el reino de Cristo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Sí? Esto es lo que Pablo les dice a los colosenses. Debemos dar gracias al Padre, debemos ser agradecidos a Dios porque ya no estamos bajo el gobierno, bajo el reinado de las tinieblas. Hemos sido arrancados de las tinieblas. Hemos sido arrancados de la condenación que nos era segura para nosotros. ¿Sí? Él nos arrancó de esas tinieblas, nos hizo aptos para recibir la herencia. Obviamente este lenguaje de nos hizo aptos se refiere a capacitarnos o darnos el poder o la potestad de recibir la herencia. Y para que alguien reciba la herencia debe ser legítimo heredero, ¿sí? ¿Nosotros éramos o somos legítimos herederos? No, es por Cristo que tenemos esta herencia, es por Cristo que podemos obtener esta herencia, es por Cristo, como decía nuestro hermano hoy en el capítulo 6 de Juan, que Él nos trae, ¿sí? Nos arrastra hasta Cristo, nos trae hasta Cristo, hasta la cruz de Cristo. Y por eso podemos ser salvos, por eso podemos tener vida nueva y por eso podemos ser arrancados de las tinieblas en las cuales estábamos. Nuestros pensamientos, nuestra mente ahora puede ver con claridad las cosas y no por nuestra inteligencia, sino que porque Dios nos trajo a la luz admirable de su Hijo, ¿sí? Nos arrancó, nos tomó de esas tinieblas y nos hizo aptos para recibir esa herencia. Si recibimos esa herencia es porque nos estamos identificando con Cristo, es decir, somos hijos de Dios. Hemos pasado de una condición a otra. Fíjense, no podemos seguir, bueno, todavía estoy en tinieblas, pero disfruto de algunas cositas de la luz de este reino. No se puede hacer eso, ¿sí? No se puede vivir así. Hemos sido sacados de ese reinado de tinieblas y trasladados al reinado de su amado Hijo Jesucristo, para recibir una herencia. Esta herencia es algo que no nos ganamos por nosotros mismos, algo que obtenemos por la gracia. Obtenemos esta herencia por la gracia. ¿En qué consiste esta herencia? ¿Cuál es esta herencia? Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a ver esa primera parte que nos habla de la herencia, porque es lindo saber que vamos a recibir una herencia, ¿sí? O alguien se pone triste si sabe que va a recibir una herencia. No, generalmente nos ponemos contentos. Pero ¿cuál es la herencia de la cual el Señor nos está hablando? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Nos ha regenerado y dado una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia que es incorruptible. No hay forma de echar a perder esta herencia, no se puede contaminar, es incontaminada, inmarchitable o inmarcesible. ¿Sí? No se va acabando, no se marchita como la flor. Está reservada en los cielos para vosotros. Fíjense, fuimos arrastrados o sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Fuimos sacados de esa condenación de perdición para que ahora tengamos una esperanza viva, para que ahora disfrutemos de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, que está guardada en los cielos para que la disfrutemos para siempre en la presencia del Señor. Esa es ahora nuestra fe, esa es ahora nuestra vida. Ahora estamos en ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos realmente caminar en libertad.
Ya el pecado no tiene más dominio sobre nuestra vida, ya no estamos puestos bajo el yugo del pecado, ¿sí? No estamos puestos bajo el dominio de Satanás. Ya nuestra voluntad de querer hacer lo malo o querer hacer lo bueno y no poder, ya no estamos libres de eso. Ahora podemos elegir, ¿sí? Y elegimos servir a Cristo por amor. Estuvimos perdidos, estuvimos lejos de Dios, estuvimos bajo cadenas y ahora fuimos libertados por Cristo y se nos ha dado una herencia. Esta herencia gloriosa no es comparable con nada en este mundo, ¿sí? Si bien podemos hacer algunas similitudes, poder hablar de cosas que son semejantes, pero en realidad no se puede comparar con nada la gloria que nos espera cuando nos encontremos con Cristo, ¿sí? Romanos 8, 17 y 18 dice, y si hijos, lo cual fuimos hechos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. No hay comparación, hermanos, entre la miserable paga del pecado, que era la muerte, con esta herencia incorruptible que el Señor nos ha regalado en Cristo, ¿sí? Las aflicciones, aún las aflicciones de este tiempo presente, cualquiera que sean, no son comparables con esa gloria venidera cuando estemos con Cristo. Versículo 13, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dijimos, Dios nos libró de las cadenas del pecado, nos libró de la condenación, nos libró de las tinieblas, nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte, y ahora nos trasladó al reino de su Hijo. Pero ¿qué es ese reino? ¿Cuál es ese reino? ¿Ese reino es algo presente o algo futuro? ¿Será que ese reino podemos vivirlo ahora, así como vivimos mucho tiempo en tinieblas? ¿Podremos vivir algo de ese reino acá en la tierra o tendremos que esperar? ¿Qué significa que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Bueno, vamos a ver un poco del contexto para entender a qué se refiere esto del reino. Los judíos esperaban el cumplimiento de una promesa, ¿sí? Cuando Dios le dijo a David que él no le iba a edificar casa, sino un hijo suyo, y le iba a dar un trono, ¿sí? Iba a firmar su trono en su reino para siempre, un reino eterno. ¿Cuál es ese reino? Bueno, ese es el reino de Jesucristo y esa es la promesa que ellos esperaban. Ellos esperaban el Mesías que venga a sentarse en el trono, ¿sí? Algo que caracteriza al Antiguo y el Nuevo Testamento es justamente que habla mucho acerca del reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era una idea fija en ellos. Ellos estaban esperando el Mesías que se siente en el trono y reine, ¿sí? Reine. Esto anunciaba el heraldo del Señor, Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca, se ha acercado, ¿sí? El tiempo se está acabando, deben arrepentirse de sus pecados. Por eso los bautizaba, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después también Juan el Bautista dice, el hacha está puesta a la raíz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no queda tiempo. Es decir, que aquel que está usando el hacha, aquel leñador que está usando el hacha, con un golpe más va a derribar el árbol, ¿sí? Y de esa manera se va a dar el cumplimiento, se va a hacer el cumplimiento de la promesa. ¿Qué pasa un tiempo después? Juan ve venir a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Ese es el tiempo de la consumación, o mejor dicho, de la inauguración del reino de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo
se ha acortado, no queda tiempo. El reino de los cielos se acercó. Acompáñenme así a Lucas 17, versículo 20 y 21. ¿Será futuro este reino? ¿Será una promesa para el día de mañana? Juan 17, 20 y 21. Y preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, o entre vosotros está. ¿Sí? El reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él estaba en medio, ¿sí? Porque Él estaba ahí, entonces el reino de los cielos se ha acercado, este reino ha comenzado, porque el Rey está en medio, ¿sí? Este reino ha arrancado, podemos decir, porque el Rey está en medio. Jesucristo descendió y Él es el Rey soberano, ¿sí? Entonces, este reino, o el cumplimiento de este reino se da con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se consuma con su ascensión. En Filipenses 2, del 9 al 10, dice: por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo. Después de la humillación viene la exaltación, versículos 9 y 10, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, este es el Rey soberano y ha sido exaltado. Ahora se ha sentado en el trono de su reino, ¿sí? Y va a gobernar a aquellos que ha rescatado de las tinieblas y ha trasladado al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Jesucristo es el Rey que gobierna y este reino es real para cada uno de aquellos que por la fe se acerca a Jesucristo. Esta es la inauguración del reino. El reino ha comenzado, ¿sí? Fíjense que dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Señor, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todos los seres humanos que nacieron en tinieblas y que han nacido en la luz, un día doblarán sus rodillas delante de este Rey, de este reino que ha comenzado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos caerán humillados delante de la presencia de este Rey. Unos, los que hemos sido rescatados de las tinieblas y ahora somos hijos de Dios, aquellos que se nos ha dado la herencia, lo vamos a hacer en adoración y en alabanza, pero a otros se les quebrará, ¿sí? O se les obligará a arrodillarse delante de este Rey. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Por eso, esta es la inauguración del reino con Cristo, con la venida de Cristo, pero todavía no es su consumación. Es decir, la consumación del reino todavía no ha ocurrido. Esto es cuando Cristo regrese por los suyos, ¿sí? Pero nosotros ahora somos ciudadanos de este reino. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia en nosotros? No solamente que ahora vemos con claridad a través de la palabra de Dios, que hemos sido recibidos por gracia, ¿sí? Como hijos de Dios, es que ahora Cristo, el Rey, gobierna en nuestro corazón, gobierna en nuestra vida y llevamos, si o cumplimos, obedecemos la constitución del reino de Dios. ¿Cuál es esa constitución del reino de Dios? Los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral de Dios. Está puesta en nuestro corazón para obedecerla y la hacemos o lo obedecemos con gusto. Tenemos el deseo de agradar a Dios. Ahora queremos conocer a Dios porque este no es un rey tirano como el que teníamos antes. Este es un rey que nos ama. Este es un rey que nos cuida. Es un rey que está con nosotros. Es un rey que escucha tus oraciones, que contesta tus oraciones. Esto es nuestro rey soberano, Jesucristo. Vivimos ahora para Él, ¿sí? Él está sentado en su trono, Él gobierna y gobierna sobre aquellos que ha rescatado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Dios nos cambió, Dios transformó nuestro corazón y ahora como Rey gobierna sobre nosotros, ¿sí? Y fíjense ahí Pablo en Colosenses, volvemos a Colosenses capítulo 1, versículo 14, ya para finalizar. Vemos esos beneficios directos de este reinado de Cristo. Es un beneficio que obtenemos inmediatamente una vez que somos rescatados. En quien tenemos, dice, redención por su sangre, la remisión de pecados. Tenemos remisión, ¿sí? Redención, perdón, por su sangre, la remisión de los pecados. ¿Qué es esto de redención? Bueno, ¿cómo nos sacó Dios de las tinieblas en las cuales estábamos cuando no lo buscábamos, cuando no lo amábamos, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin rumbo? ¿Cómo fuimos hallados? ¿Cómo fuimos rescatados de esa condición? Bueno, la palabra que usa ahí es redención por su sangre. Dios nos compró a precio de sangre, pagó, ¿sí?, para que nuestros pecados sean perdonados. Él derramó su sangre, Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Eso es redención. Cuando un familiar tuyo estaba para ser esclavo, ¿sí?, porque no podía pagar sus deudas, y vos como familiar directo tenías el poder adquisitivo, podías pagar la deuda del otro, ¿sí?, y de esa manera redimirlo de su condición de esclavo. Entonces no tenía que ir a la esclavitud. Bueno, esto es lo que Cristo hizo, pero no pagó con plata, ¿sí? Aunque Él es el dueño de la plata, del oro, estas cosas son pasajeras, son perecederas. Dios no pagó con plata, lo hizo a través de la sangre de Cristo. Pagó a precio de sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Fuiste rescatado, me encanta esa frase, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Vos creías que eras feliz, creías que lo tenías todo, creías que podías elegir, creías que estabas caminando con un rumbo fijado en tu mente, en tu corazón, pero todo eso te arrastraba a condenación, era vano, era vanidad, no servía para nada. En el día del juicio, cuando te presentes delante de Dios, no te iba a servir para nada, se iba a quemar como pasto seco, ¿sí? Se iba a quemar como un papel. Pero fuiste rescatado, comprado a precio de sangre, la sangre de un cordero sin mancha que es nuestro Señor Jesucristo. Nunca más Dios te soltará, ¿sí? Desde ese momento en que te rescató, que te sacó de las tinieblas, nunca más Dios te va a soltar. Fuiste comprado a precio de sangre, así que de esta manera Él te obtuvo y nunca más vas a ser apartado del Señor. La herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, segura para vos, porque sos bueno, porque ahora sí sos inteligente, ahora sí ves claramente. No, por los méritos de Cristo. Ahora estás en este reino de la luz. Ahora fuiste trasladado y este rey que gobierna este reino de la luz no es cualquiera. Este rey es nuestro Señor Jesucristo que te ama y por eso te rescató, ¿sí? Pagó con su sangre y nunca más vas a ser apartado de este reino. Nunca más perderás tu ciudadanía, ¿sí? La palabra del Señor dice que somos ciudadanos del cielo, que esa es nuestra patria, esa es la que esperamos. Bueno, nunca más vas a perder, digamos, este pasaporte, ¿sí? Nunca más vas a perder tu identidad. Esta es tu nueva identidad en Cristo. Pasaste de muerte a vida, ahora pasaste a ser un hijo de Dios, coheredero con Cristo, y nunca más vas a perder esa posición porque la obra fue consumada por nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra victoria está en que Cristo venció la muerte con su muerte, ¿sí? Todos nuestros pecados son remitidos, es decir, todos son pagados
Somos absueltos de nuestra culpa, somos limpiados de nuestra maldad, somos librados de la condenación. En Cristo tenemos nueva vida, en Cristo tenemos salvación. Este es nuestro Rey y queremos servirlo y amarlo, ¿sí? Somos perdonados en Cristo y tratados ahora como hijos. ¿Podés ver el contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz? ¿Podés ver qué miserables que éramos sin Cristo? ¿Cómo pensábamos nosotros que teníamos algo? Y ahora nos encontramos con la realidad que en este mundo, ¿sí? En este mundo de tinieblas nadie tiene nada. Lo único que tiene es condenación y más pecado. Debo preguntarte, es una pregunta que yo también debo hacerme, ¿en cuál de los dos reinos estás? ¿Sí? Analizando cada uno su propia vida, ¿en cuál de los dos reinos estás? Hacete esa pregunta. No está mal que te preguntes eso. De acuerdo a las evidencias, de acuerdo a quién obedeces, de acuerdo a quién estás sirviendo, de acuerdo a la vida que estás llevando, ¿qué refleja eso? ¿En cuál de los dos reinos estás? ¿Estás en el cual Satanás está sentado en el trono y gobierna? ¿O estás en el reino donde Cristo está gobernando? ¿Sí? Si estás en el reino de Cristo, debes ser, como dice en el versículo 12, agradecido, ¿sí? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Debemos glorificar a Dios, debemos estar llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de salmos y cánticos e himnos espirituales. No podemos vivir amargados por las cosas terrenales de este mundo, si bien deben ser una preocupación genuina en nuestra vida, pero no pueden apagar el gozo de alguien que sabe que su vida no es esta, que su vida no pertenece a este reino, que no pertenece a este mundo. Si estás en el reino de Cristo, debes ser completamente agradecido. Él es tu Rey. No hay cosa más segura en el mundo, en el universo, que Cristo te tenga en sus manos. Que tu salvación no pueda perderse. Que Él sea tu Salvador, que te haya comprado a precio de sangre. No hay cosa más segura y más preciosa que esa. Pero si estás en el reino de las tinieblas, si todavía Cristo no es tu Salvador, entonces te tengo que decir que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y hallarás descanso para tu alma, ¿sí? Por más que parece una frase que una y otra vez repetimos y que sabemos de memoria, vas a hallar descanso para tu alma porque tu alma está en aflicción si no estás en Cristo. Estás perdido si no estás en Cristo. Necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero sino que nuestro corazón se llene de gozo al contemplar todas las virtudes que tenemos en Cristo, las bendiciones espirituales que hemos recibido en Él. Fíjense ahí en Colosenses capítulo 1, ya para terminar. En el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así debe caminar un cristiano, así debe vivir un cristiano, ¿sí? Buscando siempre conocer más y más del Señor, vivir para aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz, con un corazón completamente agradecido al Señor. Pues hermanos, los invito a que reflexionemos y pensemos en estas cosas, ¿sí? No podemos estar en los dos reinos a la vez. O estamos en uno o estamos en el otro, ¿sí? En uno hay condenación y pérdida y en el otro hay salvación y vida eterna. Oremos al Padre. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos consuela, Señor, nos anima